Bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María Siempre Virgen. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, apologeta católico y miembro del movimiento Juan 23. El día de hoy estaba reflexionando aquí en el parque la lectura de Romanos 7. Dice, del versículo 14 en adelante, dice: porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, y estoy vendido como esclavo al pecado. Y ni siquiera entiendo lo que hago, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Pero si hago lo que no quiero, con eso reconozco que la ley es buena. Pero entonces no soy yo quien hace eso, sino el pecado que reside en mí. Porque sé que nada bueno hay en mí, es decir, en mi carne. En efecto, el deseo de hacer el bien está a mi alcance, pero no el de realizarlo. Y así no hago el bien a quien quiero, sino el mal que no quiero. Pero cuando hago lo que no quiero, no soy yo quien lo hace, sino el pecado que reside en mí. De esta manera vengo a descubrir esta ley. Queriendo hacer el bien, se me presenta el mal, porque de acuerdo con el hombre interior me complazco en la ley de Dios. Pero observo que hay en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de mi razón y me ata a la ley del pecado que está en mis miembros. Ay de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo que me lleva a la muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor. En una palabra, con mi razón sirvo a la ley de Dios, pero con mi carne sirvo a la ley del pecado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esto también me hace recordar de cuando Pablo le decía a Dios que tenía un aguijón en su vida, probablemente era un pecado, por el cual luchaba y luchaba constantemente. Pero el Señor le responde a Pablo que solo necesita de su gracia, que solo la gracia de Dios basta, que no necesita nada más. Y yo me ponía a pensar, ¿cómo es que Dios puede glorificarse aún en medio, sabiendo que somos imperfectos? ¿Cómo es que Dios se glorifica en nuestro pecado? No lo entiendo, el pecado es inmundo. Entonces, ¿cómo hace Dios para lograr esta obra? Me encontraba aquí en este parque meditando sobre este tema y me di cuenta, bueno, aquí en el parque hay como un charco, un pozo sucio, se los voy a mostrar. Este es el parque, podrán ver, es muy hermoso, pero hay este charco de agua verde aquí, este estanque. Yo decía, o sea, hacía como el símil de que nuestro corazón es como el parque, ¿sí? El parque a nuestro alrededor, ¿sí ven? Ese es nuestro parque para Dios, nuestro corazón. Pero aún en medio de este parque tan hermoso está este charco de pecado, se ve sucio. Y yo decía, Señor, este parque es como nuestro corazón y nosotros somos como, o sea, en nuestro corazón está este charco de inmundicia. Yo le decía, ¿cómo tú te puedes glorificar en algo tan sucio, tan impuro? Y yo estaba en medio de la meditación cuando se acercó alguien a este charco con unos perritos. Yo, sorpresa, que cogió unas galletas y las empezó a volver pedazos en sus manos, ¿sí? Las volvió moronas, ¿sí? Después de volverlas moronas, este pan de vida, lo tiró al agua donde está el pecado. Lo tiró. Y vamos a ver lo que descubrió. Se pueden dar cuenta, hay peces aquí.
Ahí fue donde el Señor me mostró cómo Él se glorifica en medio de nuestro pecado, en medio de este charco aparentemente sucio, sin vida, desagradable. Viven los peces y los dueños venían con sus perros aquí y los perros se remojaban felizmente en este charco. Él saca vida donde no hay vida. Él obra por caminos que nosotros no podemos entender. Él nos guía y se glorifica en medio de nuestro pecado. Donde aparentemente no había vida, no había nada, el Señor da nueva vida. Nos hace pescadores de hombres a pesar de nuestro pecado. Miren. Creo que por fin entendí cómo es que el Señor se glorifica en medio de nuestra debilidad. Y todo vuelve a estar en calma. Entonces quería dejarles esta reflexión, ojalá les haya servido bastante, para que no se preocupen de sus pecados. Dejen a Dios ser Dios en su vida, que Él hace la obra. Él es quien se magnifica en medio de nuestra debilidad. Él nos hace fuertes en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestras ausencias, en medio de nuestra humanidad. Confíen en Él y Él hará. Pero no se guíen bajo sus propios esfuerzos, su propia inteligencia. Dejen que Él haga la obra. Dejen a Dios ser Dios. Y verán cómo Él se glorifica hasta en lo más vil de ustedes. Que el Señor les bendiga y viva Cristo Rey.